Muy buena oportunidad nuevamente para volver a dimensionar y comprender la importancia de, como conversos y salvados, de manifestar en nuestras vidas espirituales, y si está desarrollándose en nuestras vidas espirituales, de hecho que se manifestará en nuestras emociones, nuestra alma y nuestro cuerpo en la totalidad como templo y morada del Espíritu, será evidente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Desde el momento en que nosotros fuimos aprendiendo y conociendo en nuestra fe el significado de tener esa semilla que es su palabra en nuestras vidas, e hicimos realidad el momento que optamos en nuestra definición de vida, en el libre albedrío que Él nos otorgó, desarrollar una vida espiritual, porque volver a las sendas antiguas es desarrollar nuestros sentidos espirituales por medio de su palabra, y a partir de ese desarrollo es que la semilla, esta que es su palabra, fue creciendo, fue quebrándose y quebrantándose para llegar a esta etapa de nuestras vidas y el desarrollo de esta oportunidad de exponer su palabra. Justamente en el medio es el fruto que dentro de los conceptos definicionales que tiene cada uno de estos frutos nos permiten abordar hoy la palabra benignidad y el concepto amplio de ese fruto maravilloso. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de una simiente que ha emergido. Y cuando nosotros hablamos de simiente nos referimos a la cultura de la agricultura, a la cultura que se desarrolla en los medios terrenales. Por lo tanto hay que cultivarlo y tiene que haber un encargado de cultivarlo. Un encargado o una persona o alguien que administre y dosifique muchas veces la intensidad de las precipitaciones del sol y de las lluvias. Por eso cuando nosotros hablamos de fruto nos referimos eminentemente a una cultura agrícola. En el concepto que el apóstol Pablo estaba desarrollando su trabajo en las congregaciones que habían surgido tanto en Asia Menor como en parte de Europa, era justamente haciendo alusión al conocimiento previo que tenían los oyentes de su palabra y los que estaban volviendo a reinsertarse en ese olivo. Por eso todos los efectos que trabaja el apóstol Pablo está referido a la cultura agrícola, porque el concepto hebreo es una cultura eminentemente agrícola que se guía por las estaciones del año. Y nunca deja de hablar de esta manera en todos los trabajos que vemos, fundamentalmente en los hermanos o los congregantes que estaban volviendo a la Torá y a su palabra, es lo que lo hace explicar de esta manera. Ahora nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos tantas aplicaciones porque estamos muchas veces injertados en sociedades completamente corrompidas por estas obras de la carne, que es la contraparte del fruto del Espíritu. Y cada vez que nosotros observamos nuestra realidad y tenemos un diagnóstico de situación de alguna u otra manera, abordándolo en forma espiritual, porque el Hijo del Altísimo, el que ha venido por nosotros, nos dio una identidad espiritual, y ya nuestro análisis no tiene que ver muchas veces con lo terrenal ni carnal, que sirve de diagnóstico, pero la solución generalmente tenemos que abordarlo como en forma espiritual. Justamente este fruto manifestado, que es el fruto de la benignidad, nos limita a que nosotros seamos continuamente sometidos por el poder de su Espíritu para que esta manifestación sea un continuo en nuestras vidas. Es una manifestación de que muchas veces se confunde en los medios locales, en los medios terrenales, con blandura. Cuando estoy hablando de blandura significa que es algo que es blando, pero esa blandura significa tener flexibilidad con rectitud sin perder la esencia, sin perder lo que el Eterno ha plantado en nuestros corazones, que es el amor, es la paciencia, la benignidad, la bondad. Pero eso se va transmitiendo en los días que vamos viviendo y sosteniendo los principios elementales de nuestra fe, esa fe que fue implantada en nuestros corazones desde el momento en que antes de la eternidad fuimos
ya diseñado con ese propósito. El propósito de nuestro espíritu y nuestra alma es trascendental. Y lo que el Eterno está hablando en nuestras vidas es que por medio de esta trascendentalidad nosotros llevemos en su presencia resultados del fruto. Porque si bien podemos manifestar esa blandura, esa suavidad, esa afabilidad, esa benevolencia, como es los sinónimos de la benignidad, lo más importante es como expectante y esperanzado que un día seremos transformados en un cuerpo de gloria para ir a su presencia, a vivir eternamente. Y ya la palabra vivir queda desarticulada porque ya no es un presente continuo, sino que es una realidad constante que nos permitirá este fruto que estamos trabajando, más nosotros, generar un valor agregado en la eternidad. Por eso, cuán importante como salvado es conocer y definir qué es la benignidad. La benignidad es algo de que transcurrimos durante los días de nuestras vidas y no queremos ofender a nadie. No queremos lastimar ni herir a nadie, porque Él nos llamó para esto, pero no es un trabajo que de un día al otro se materializa en nuestras vidas. Para llegar a un estado de benignidad es necesario soportar, pasar y transitar continuamente por diferentes situaciones que nos van moldeando, porque es el molde de su palabra la que tiene que entrar en nosotros y nosotros adaptarnos a ella como barro que somos. Por lo tanto, cada vez que nosotros sufrimos penalidades, diferentes situaciones, puede ser emocional, espiritual, material, económico, familiar, siempre vamos a tratar de que este fruto se vaya manifestando. Ser benigno no significa que seamos blandos, que no tengamos rectitud y que perdamos la esencia de su palabra y que nos corrompamos como lo hacen las cuestiones paganas y mundanas. El hecho de ser benigno consiste en tener la capacidad de soportar sin desviarnos del propósito que Él ha trazado para nuestras vidas. Cada vez que nosotros encontramos exigencias fuertemente marcadas por la presión, la compresión y la impresión fundamentalmente del mundo espiritual, es necesario que nuestro espíritu se reconozca delante de Él para que cuando surgen estas instancias, buscar en su presencia y en la meditación de su palabra para que este fruto vaya madurando. Esto es lo que nos llevará a generar valor agregado en la eternidad para que cuando los libros, los archivos que el Eterno tiene reservado para cada persona que ha conocido su palabra y vive manifestando o intentando, porque el que pesa las intenciones es Él, manifestando propósito de generar un valor agregado y abra los libros y nos deparemos con esto, va a estar en nuestros gramos de peso que tengamos en su presencia estas cuestiones. Estos frutos es lo que hoy escasea. Vemos manifestación grandes. Antes de la pandemia era una gran manifestación de dones. Continuamente se apostaba y se trabajaba mucho sobre los dones espirituales, que están buenísimos porque es parte del equilibrio que debemos tener. Pero si no desarrollamos estos frutos, es como que solamente nos balanceamos por un lado. Hay un desbalance en nuestra vida espiritual. Dones y frutos tienen que ir juntos y acompañados por una guía que es por medio de su palabra, pero siempre esos dones, esos frutos serán guiados. Estoy hablando del concepto de la ornitología, porque estoy relacionando como equilibrio en un vuelo. Y estos 5 elementos que llevan es la parte donde conduces como el timón del ave. Y esos 5 plumas que toda ave que sobrevuela, que equilibra, son los 5 ministerios establecidos por su palabra que está en la cola del ave. Son 9 plumas guías y 9 plumas que guían el otro ala para hacer el balance. Pero tiene un cerebro y una cabeza que es nuestro Jesús a través de su palabra. Porque muchas veces nosotros lo imaginamos a Jesús en forma mística, pero abrimos nuestra Biblia y vamos a encontrar la mayor manifestación de que el Mesías Jesús está hablando a nuestras vidas. Y nosotros mucho más que somos, de cierta manera, conocedores de estas cosas. Es mucho más fácil asimilarlo e interpretarlo, pero cuando llevamos a la práctica siempre vamos a tener ese paso que existe entre el conocimiento teórico y la aplicación de esto. En esa grieta es donde nosotros debemos sortear, porque Él está dispuesto a darnos la salida continuamente para que estos dones, estos frutos, se manifiesten mucho más en nosotros. Él es el que más espera que nosotros tengamos esta manifestación.
Por eso, mi querido hermano, te estoy hablando para que busques ese equilibrio. No te exponga, porque es algo que no se expone muchas veces y no es visto en esta sociedad sumamente hedónica que busca exponer ciertas cuestiones físicas y aparentar determinadas situaciones. Pero nosotros que conocemos su palabra, el fruto de este espíritu que se llama benignidad se manifiesta en situaciones muchas veces no expuestas en público. Pero el que conoce tus intenciones, el que conoce tus anhelos, es el que está pesando continuamente y tomando nota a través de ese ángel que está a tu lado continuamente, para que el día que te presente en su presencia, estos archivos puedan ser vistos, puedan ser expuestos, para que eso corone tu esfuerzo y seas destinado en algún lugar de esa ciudad celestial que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Y ese lugar donde Él fue a preparar tiene una categorización y una estratificación de acuerdo a nuestros trabajos aquí y con qué propósito lo hicimos. No sea que por perder tu benignidad desciendas de categoría en los cielos y habites en otros lugares donde no quisiste estar. Pero en este momento y teniendo tiempo hoy para hacerlo, podés hacerlo porque el Espíritu Santo que mora y habita con, sobre y en nosotros nos permite hacer este trabajo. Hacer este trabajo requiere esfuerzo. No es fácil mantenerse benigno ante tanta adversidad, ante tanta injusticia, pero a través de su palabra y en el poder de su Espíritu podés realizarlo. Que el Eterno bendiga. Amén.